Soy Rubén Rojas, le presento la información más relevante de la semana del 16 al 20 de febrero de 2026. El analista Jesús Silva Herzog afirma que no hay a quien irle entre Julio Scherer y Max Arriaga, los personajes de la semana. Señala que el libro de Scherer describe perfectamente al propio autor, un hombre con dos personalidades. En su momento idolatró a López Obrador, ahora parece odiarlo. Siempre tuvo al Mesías por encima del hombre de Estado. En el tema de Max Arriaga destacó el berrinche que nos llevó a ver algo que no había sucedido, el atrincheramiento de un funcionario frente al consentimiento del gobierno. Max Arriaga rechazó hacer cambios y corregir errores. Le importó más el adoctrinamiento que la enseñanza. Julio Scherer Ibarra podría ser protagonista del libro del escritor inglés Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un hombre con dos identidades. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez hoy habla en su columna de Reforma acerca de la venganza de un coyote, descalificando el libro de Scherer. Yo le pregunto al maestro Silva Herzog, entre Julio Scherer y Max Arriaga, ¿con quién te quedas? Jesús, buenas noches, ni a cuál irle, ¿verdad? Hola, Pepe. No, pues yo creo que no hay mucho que hacer en esas opciones, ¿no? Creo que habría que buscar otras ¿Viste el libro? compañías. ¿Leíste el libro? Sí, lo leí con interés. A mí me parece que es un libro relevante. Me parece que es un libro que no es que haga grandes revelaciones, pero es un testimonio de primera mano de un observador, de un protagonista del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un hombre que fue muy cercano a él. Es un libro de alabanza a López Obrador. Mira, alabanza permanente, aunque claro, con algunos señalamientos. Yo creo que es un libro que por una parte tiene eso, y en ese sentido lo que dices de Dr. Jekyll y Mr. Hyde es muy certero. Por una parte hay esta gran alabanza, el elogio del gran dirigente, el comunicador extraordinario, el predicador, el hombre honesto, pero por el otro lado hay denuncias brutales a su gestión, a su, digamos, a su coherencia intelectual, a su curiosidad, a la manera en que se rodeó de una serie de pillos y de corruptos, su incapacidad para gestionar la administración pública con mínima racionalidad. En ese sentido es curioso porque hay esta idolatría del personaje y por el otro lado lo deja muy manchado. Deja muy manchado a Andrés Manuel López Obrador, hablando de que él no era un político, sino más que nada... Predicador. Era un predicador, Sí. Que cargaba a cuestas el peso de una religión Exactamente. Ubicada en el cristianismo, y que él no entendía de economía ni de relaciones exteriores, entendía de un programa. Y eso lo excusa Scherer como si fuera una parte curiosa, simpática de este gran profeta, de este hombre iluminado. Pero pues al hombre de Estado, al gobernante, me parece que hay que evaluarlo sobre todo a partir de sus consecuencias, a partir del efecto que tienen sus palabras, sus decisiones, sus propuestas, sus abstenciones muchas veces. Y eso es algo de lo cual me parece que no se hace cargo Julio Scherer, que también fue un partícipe de ese gobierno. El gobierno que me parece que hay que recordar como el gobierno más hostil a la ley que ha tenido México en su historia moderna. Ciertamente. Y por otro lado está el asunto de Max Arriaga. Max Arriaga es todo un personaje político, ideológico, fanático, abierto, López Obradorista, quien ahora se asume como una víctima, como un mártir de un gobierno que no ha entendido lo que es la nueva escuela mexicana y el humanismo. Me parece que es un caso muy interesante. Creo que nunca habíamos visto el caso de que dentro de la administración pública federal un funcionario, un servidor de tercer nivel, simplemente se resista a las decisiones de sus superiores. Y no solamente es en este caso de su remoción, sino que
pues conocemos de muchas decisiones que se habían tomado, instrucciones que había recibido este funcionario para modificar, actualizar los libros de texto gratuito, no en su médula, sino adicionándole ciertos elementos, revisando, por ejemplo, el componente de matemáticas en donde iban a participar conocedores de la materia del Cinvestav, agregar elementos de la historia de México para pues agregar la contribución de las mujeres a la historia mexicana. Y Marx Arriaga procede como un sectario, es decir, un hombre que piensa que en esos libros de texto está la palabra última, la palabra sagrada, la palabra de Dios. Un catecismo. Exactamente, y por eso no le podía modificar una sola coma, porque sería un sacrilegio profanar el libro sagrado. Y por eso está pues ahí con esta estrategia de inmolarse en su oficina, de tomar como si fuera un salón de ciudad universitaria, una oficina de la Secretaría de Educación Pública. Es algo que me parece absurdo, pero también preocupante el hecho de que después de estas muestras, estos desplantes de soberbia, la presidenta Sheinbaum la trate con tanta suavidad, que le ofrezca premios, que le ofrezca dulces diplomáticos para que se vaya tranquilo. Se hablaba de una embajada, la de Costa Rica, se hablaba de un consulado, en fin, es como te doy esto, pero vete, por favor. Pero no te vayas enojado, no te vayas a ir No te enojes ofendido, conmigo, por no te favor. vayas con- ¿Por qué? Porque le tienen miedo, Claudia Sheinbaum, a uno de los predilectos de la esposa del presidente Pues sí. López Obrador, de Beatriz Gutiérrez Müller, le tiene miedo a la ira presidencial de Pues López Obrador. eso es lo que parece, que la presidenta de la República no pueda ejercer el poder en ese espacio en donde pues no tiene que negociarlo con nadie. La presidencia es una oficina unipersonal y lo que hemos oído de este funcionario es que desde su oficina llama traidores al movimiento, a sus jefes. Y eso incluye a la presidenta Sheinbaum. Yo creo que no merece ese trato tan suave que ha recibido del secretario de Educación y de la presidenta Sheinbaum. Pues muchas gracias, Jesús, gracias por tu comentario. Gracias, Pepe. La doctora María Amparo Casar destacó los diferentes ángulos del libro de Julio Scherer. Dejó en claro que López Obrador heredó a Sheinbaum algunos personajes para mantener el control. Estos secretarios o funcionarios están dedicados a obstaculizar la labor del gobierno actual. Si miramos hacia atrás, es difícil encontrar algún episodio del gobierno López Obradorista que se viera afectado por algún personaje. Todo funcionaba como una máquina bien aceitada por órdenes del presidente. En este sexenio, la presidenta no ha podido con el problema del nepotismo, no cuenta con el apoyo de los coordinadores parlamentarios de su partido. El libro de Julio Scherer, Ni venganza ni perdón, lo hemos leído con calma, resulta un inventario de agravios con firma y dedicatoria, desde luego. El exconsejero jurídico de la Presidencia de la República pasa lista y señala a quienes, según su versión, conspiraron en su contra frente al presidente. Así desfilan nombres como el de Jesús Ramírez Cuevas, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Gertz Manero, Santiago Nieto, Manuel Bartlett, Francisco Gil Díaz y más, convertidos en antagonistas y traidores de una trama donde el poder se mueve entre rincones oscuros, llamadas en voz baja y lealtades al mejor postor. Así habla el protagonista desplazado de la corte palaciega. Esta noche la doctora María Amparo Casar, en su juicio, comentará, desde luego, sobre este asunto. Buenas noches, María Amparo, ya leíste el libro, supongo. Ya leí el libro, y por aquí lo tengo. Muy bien, ¿qué encuentras ahí? ¿Qué encuentras en él? Porque en algún momento las alabanzas casi fanáticas a Andrés Manuel López Obrador de parte de Julio Scherer Ibarra, quien coloca a López Obrador en un pedestal inalcanzable como un líder carismático, predicador, etcétera, de manera religiosa, es una cosa. Y otra cosa es, en el camino, todos los que se atravesaron justamente para perjudicar la obra de López Obrador y perjudicar a la Consejería Jurídica, por lo cual renunció Julio 3 años después de haber asumido el cargo.
Pues sí, Pepe, leí el libro, leí con mucha atención, me parece que tiene muchos ángulos. Quisiera utilizar un ángulo que no he visto tanto en los comentarios editoriales y en las noticias, que es la dificultad no solamente de gobernar a un país que le dejaron a Claudia Sheinbaum en unas condiciones pues muy complicadas por los rezagos en salud, por los rezagos en educación, violencia, etcétera, sino quiero agarrar el ángulo de que tiene además el reto de gobernar a su partido y pues se la están poniendo muy difícil. Entre otras cosas, lo que hace Julio Scherer es mostrar cómo los militantes de Morena que llegaron al gobierno con López Obrador y de los cuales, si me voy los niveles más altos, Pepe, me estoy refiriendo al gabinete ampliado, pues cuando menos o cerca del 50% son heredados de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, estas personas le están dando pues mucha batalla a la presidenta Sheinbaum, lo retrata muy bien Julio Scherer, con pues las traiciones, si no perdona y no olvida, eso es otro asunto, pero, o si no hay venganza, ese es otro asunto, pero lo que estamos viendo es que saltan todas las diferencias partidarias y gubernamentales al interior de la administración de Claudia Sheinbaum. Creo que es difícil pensar en algún episodio del gobierno de López Obrador en los que su margen de maniobra se viese, digamos, restringido por pleitos internos o por diferencias al interior del partido. El movimiento, como lo queremos llamar, se movía disciplinado. Cuando alguien se indisciplinaba o alguien hacía algo que molestaba al líder, como fue el caso de César Yáñez, al mero principio del gobierno, que tuvo una boda impropia desde el punto de vista de López Obrador, suntuosa, por decirlo de alguna manera, pues rápidamente lo congeló. Lo mismo sucedió con Santiago Nieto, que fue cesado de la UIF eh, porque no se apegaba a los principios de austeridad republicana. Pero pues Sheinbaum, que la tiene más fácil en términos de que controla todos los poderes institucionales, el legislativo, el judicial y el propio ejecutivo, obviamente, pues ha tenido muchas revueltas, digamos, al interior del partido y las ha manejado pues con el manto de la impunidad. No ha logrado imponer lo del nepotismo, de ejercer con humildad en el poder. Yo me pregunto qué hubiera hecho López Obrador con Andy en Japón, con Mario Delgado en Portugal, con Monreal en Madrid, con Fernández Noroña en varios países. Eh, pues yo creo que los hubiera congelado, los hubiera despedido, en fin. Ahora, estoy hablando de cosas menores, de un estilo de vida que no va con la 4T, pero pues los coordinadores parlamentarios lo vimos, lo comentamos aquí, Pepe, pues han exhibido unas diferencias pues muy ostensibles y públicas. Los gobernadores le están abriendo frentes a la presidencia y ahora sale el libro de Julio Scherer y muestra todo lo que bueno, todo lo que ocurrió desde el punto de vista de Julio Scherer, quien fue consejero jurídico, todo lo que ocurría al interior del gobierno de López Obrador, que se está repitiendo, pero con consecuencias distintas, en el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Tú te imaginas, Pepe, a Marx Arriaga con esta insubordinación de pues, ya 36 horas atrincherado en la SEP? Pues esto no le hubiera podido ocurrir. Yo lamento que le estén haciendo esto a Claudia Sheinbaum, pero también pienso que también eso podría servirle, Pepe, no sé tú qué opines, a Claudia Sheinbaum como presidenta de la nación
de abrir sendas carpetas de investigación en vez de seguir hablando de García Luna, que ya fue juzgado, ya está en la cárcel, ya bueno, el señor está purgando sus presuntos delitos. ¿Qué pasa con los de Sí, ahora, con los del sexenio de López Obrador, que ha heredado, como bien muestra correcto. Julio Scherer, el caso pues, de Gertz, de Jesús Ramírez, de Olga Sánchez Sí, Cordero, sí. etcétera? Entonces, Correcto, María le veo Amparo. el ángulo partidario, Se está Pepe, cortando aparte la... desde luego de la forma de Sí. gobierno, pues tan improvisada y el famoso 90, pero por ahí analizaría yo para moverme no solo, digamos, para moverme no solo de esta idea de que está denunciando Scherer 3 años después de dejar el cargo, bueno, ya 5 casi, de dejar el cargo, pero Claro. es lamentable el tipo de política que pinta y esa corrupción que está pues ya muy enraizada al interior de Morena o de los que pues, agarraron hueso en Morena. Muchas gracias, María Amparo. Gracias. Se interrumpió un poquito la comunicación, no fue lo perfecto que tú mereces, pero creo que finalmente el todo sí se Ah, comprendió a profundidad. Gracias y hasta la siguiente. pues lo lamento, una disculpa a tu público. Ninguna. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Es la doctora María Amparo Casar. El miércoles Alejandra Cuyen se pregunta si habrá retroactividad en las pensiones, a quién alcanzará el ajuste de la iniciativa de pensiones millonarias que son calificadas como ofensivas. El problema es que el dinero recuperado se irá a un pozo sin fondo, a programas del bienestar. Las pensiones es la opción más viable para obtener dinero limpio. Lo importante es resolver el presente y dejar para después el futuro. En la política no hay coincidencias, aunque en las cifras mencionadas en el libro y las expresadas en las conferencias mañaneras sí lo son. El desvío millonario del exvocero presidencial para favorecer a Luz y Fuerza, aunque la presidenta califica de mentiras las denuncias de Scherer, las adopta para atacar a 3 paraestatales: CFE, Pemex y Luz y Fuerza del Centro. El anuncio de regular las pensiones para evitar privilegios del pasado coincide con el escándalo reciente derivado del libro de Julio Scherer, donde acusa al exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas de haber utilizado un decreto de 2022 firmado por Andrés Manuel López Obrador relacionado con compensaciones vitalicias para extrabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y utilizar todo esto como una herramienta de operación política, entre otras cosas, a favor de la actual jefa de gobierno, Clara Brugada, cuando era candidata. La presidenta de la República desnuda, pues, otra inmoralidad pública con uno. La maestra Alejandra Cuyen, la maestra más humanitaria de la televisión, siempre bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo te va? Qué gusto, como siempre, saludarte, Pepe. A ver, está difícil pensar que no leyó el libro de Scherer y yo creo que si le entramos al tema de las pensiones está, por supuesto, el lado político. Hay que ver si efectivamente va a haber o no retroactividad. Es decir, si aquellos que hoy están ganando más de 1 millón al la mes. mitad del salario de la presidenta, porque lo van a poner en la Constitución, Bueno, más de 100,000 pesos ya es más del doble de lo que gana la presidenta. entonces habrá que ver si le van a reducir a todos los que están recibiendo pensiones mayores a esos y se lo van a acabar llevando a Pero ellos 90,000. van a alegar con un abogado, óigame, pero esos son mis derechos previos. Bueno, a ver, digo, la verdad es que ya sabemos que en este gobierno, igual que el anterior no, porque todavía teníamos Suprema Corte Autónoma. En este gobierno, ganarle un juicio al gobierno es prácticamente imposible. Con lo cual es posible que sí logren legalmente, digamos, con una sentencia de la Corte, hacer el cambio que quieren y hacer el ahorro famoso de los 5,000 millones. Y yo creo, Pepe, que hay que ver dos lados. Uno es el aspecto político y cómo pues, no quieren usar la información de Scherer, que tiene hasta códigos QRs que te llevan a documentos y regresan a la famosísima que ponga su denuncia, digo, sin que digamos que Ciudad de México tiene niveles de impunidad del 100% en lo civil, ya no sé a cuánto vamos a llegar en lo federal, pero pues que pongan su denuncia, ¿no? Porque ellos no van a investigar nada que les incomode.
El punto acá de los pesos y centavos, que es donde, por un lado, podemos aplaudir que la presidenta, voltee a ver a todos estos privilegiados, de los cuales te aseguro que hay varios de la 4T, o que eran de otros partidos y acabaron en la 4T. Entonces habrá que ver, no vamos a tener la lista, pero sería buenísimo poderlo ver, y cómo los van a castigar. Y la segunda, Pepe, y aquí es donde yo me lamento profundamente, es que si ya va a entrar a un tema de pensiones, no lo haga de manera seria y profunda. Es un tema muy delicado, muy complejo y muy costoso para el país, no solo por los desequilibrios, la presidenta lo describía muy bien esta mañana, donde hay gente que tiene una pensión de 7, 10 mil pesos y gente que tiene más de 1 millón de pesos al mes de pensión, no están haciendo un ejercicio integral para equilibrar y hacer ordenado el proceso de pensiones, ni para hacer un fondo que empiece a preparar al país y al gobierno para hacer frente a las pensiones, Pepe. Sabemos que México está con una crisis seria demográfica y sabemos que si se van a ahorrar 5,000 millones, la presidenta ya dijo que se van a programas sociales. O sea, que viva la Pepa, vamos al gasto corriente y nos olvidamos de cómo vamos a hacer frente a la presión de las pensiones, equilibradas o no, en los años venideros. ¿Consideras que esto puede ser un distractor en un momento dado porque le urge dinero al gobierno? A ver, es una salida fácil, pero digamos, cuando tú quieres diferenciar a un país desarrollado o un gobierno de un país desarrollado de un gobierno de un país en desarrollo, básicamente la manera de saber qué tipo de gobierno tienes es pues, gobiernos que son cortoplacistas, sacan para el gasto corriente y el problema grande lo votan para el siguiente presidente. Que apague la luz el que venga detrás. Que apague la luz el que venga detrás. Entonces, yo espero que si la presidenta ya está viendo estas pensionzotas, lamento que lo destinen a gasto social, espero que hagan algo Pero más mira, responsable. en política no hay coincidencias. Aparece el libro y hoy aparece la contestación. Pero no lo leyó, no lo leyó. No, pero no lo leyó. Claramente ella no lo leyó, pero la gente de su alrededor, a lo mejor Jesús Ramírez, que es su asesor de comunicación, sí lo leyó y encontraron elementos fundamentales que tenían que atacar, porque a lo mejor la presidenta no se había dado cuenta que había pensiones millonarias. Qué bueno que ya las encontraron y por lo visto, pues a Scherer ni lo van a tocar a él, ni van a tocar a ninguno de los implicados, porque lo único que hemos visto es que aquí no se afecta a nadie que sea afín al gobierno, ¿Tú crees que aunque sean por ser de la 4T. el expresidente López Obrador no se percató de esto? Bueno, estaba a decir de Scherer, yo no he leído el libro, he leído reseñas y ya lo empecé a ojear, pero a decir de Scherer, pues muchas de estas cosas las consultó con el presidente, muchas de estas cosas fueron decisiones del presidente. Entonces, como decía el mismo expresidente López Obrador, no hay manera que el manejo de cifras grandes de dinero, de esos no estuviera enterado el presidente de la República. Y así como se le aplicaba a Peña, a Calderón o a cualquiera de los presidentes anteriores, pues claramente también le tiene que haber pasado a él y le pasará a Claudia Sheinbaum. Ojalá, yo creo que es una presidenta austera y seria, pues que no ande jugando con ese tipo de fondos, ¿no? No, y están en este momento más que preocupados, eso revela también lo ocurrido, están preocupados por las elecciones del año que viene, por donde con tantos escándalos que hay en Morena, ya no hayan cómo lavarse la cara, ¿no? No hayan cómo lavarse la cara y tampoco hayan de dónde sacar dinero más o menos limpio para ordenar y financiar sus campañas, Pepe. Yo creo, digo, hay esta discusión sobre si va a haber reforma electoral o no, cómo va a ser esa reforma electoral, qué es lo que va a hacer, si le va a reducir dinero a los partidos o simplemente lo más fácil que es reducirle al INE, que representa nada. Es una verdadera pizca de lo que podría impactar una reforma seria en materia de pensiones y una reforma seria en materia de gasto público que no veo que se vaya a hacer por lo pronto, Pepe. Alejandra Cuyen, como siempre, muchas gracias. De aquí a las elecciones, vamos a ver si siguen haciendo sus guardaditos, ahorrando sus centavitos, mientras el futuro nos alcanza.
Yo creo que ya nos alcanzó. Que te vaya muy bien. Gracias. Como siempre, un La gusto. maestra Alejandra Cuya. Carlos Elizondo Mayer Serra calificó la reforma electoral como un documento que busca resolver problemas inexistentes. El actual gobierno no se da cuenta que no necesita modificar nada para seguir en el poder. Sin embargo, su hambre de más lo lleva a realizar movimientos peligrosos. La presidenta debería enfocarse en decidir quién deberá organizar las elecciones intermedias para evitar la intromisión del crimen organizado en la elección de candidatos a gubernaturas. El proyecto de reforma genera más problemas que los que resuelve. Lejos de preocuparse por verificar antecedentes de los candidatos, Morena lo único que quiere es ganar a como dé lugar. Vamos a entrar al análisis. Lo invitamos. A ver, ¿usted qué piensa? La filtración del presunto borrador de la reforma electoral pone en claro, dirán algunos, que Morena, y decimos nosotros, ¿no?, que busca apretar a los partidos aliados y a los no aliados y concentrar más y más y más poder. Con uno, doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Bienvenido, Carlos, gracias por estar aquí. Al contrario, Pepe, mira, la verdad es que esto es una reforma en busca de un problema que no existe. Es decir, las reformas electorales históricamente se hicieron, ya sea desde el gobierno o por petición de la oposición, para darle legitimidad al sistema. Había habido un derrotado que no aceptaba el resultado, entonces se le daban cosas para que se sintiera que había condiciones para competir. Las leyes que están cambiando ya aprobaron para ellos 2 veces que pueden ganar. Ya habían probado en las elecciones anteriores que funciona. Todo es mejorable, pero como problema, si tú le preguntas a los mexicanos, oiga, ¿cuáles son los 10 principales problemas que tiene el país? Te aseguro, Pepe, que no está la reforma electoral. El programa político, claro. Esto es una desesperación de parte del gobierno, que voy a hablar por qué en un segundo. Pero tengamos claro que no hay una necesidad. ¿Por qué lo quiere hacer? Porque quiere más control. ¿Más poder? Más poder. Porque si hoy puedo cambiar la Constitución, puedo tener un Congreso donde la oposición esté menos bien representada, un INE que tenga menos dinero, una consulta popular, de acuerdo a este borrador, que no sabemos si sea cierto, sea oficial, pues, si vaya a ser que se vaya a presentar, una consulta popular que tenga pues, el momentum de la elección federal. Una de ratificación de mandato. Esa no está tan claramente, esta es la consulta Parece popular. que viene por ahí. También parece que viene ahí, no sabemos, pero ciertamente están erosionando al sistema electoral mexicano, buscando centralizar el poder. Y lo que no se dan cuenta, Pepe, es que el triunfo que pudieran tener en la elección intermedia va a ser mucho menos legítimo. De tener reglas acordadas por todos, están poniendo reglas que ellos están imponiendo. No hay una necesidad, no hay una demanda, sí hay problemas. No veo, por ejemplo, en este borrador el tema central, que es el crimen organizado en las elecciones. Eso sí es un problema. Eso sí pone en riesgo la gobernabilidad. Que el crimen organizado pueda, como sucedió en el 21 en varias entidades, lo cuenta Julio Scherer en su libro, donde los gobernadores, por lo menos de Sinaloa y Michoacán y Tamaulipas, él después ya nos explicó que Sonora se refería al 18, yo qué sé, pues tuvieron el apoyo del crimen organizado. ¿Qué pudo hacer el INE al respecto? Muy poco. Bueno, hagamos una reforma que en caso de evidente participación del crimen organizado se anule la elección, se evite que ganen los que tuvieron el apoyo con el crimen. Es muy difícil, pero eso sí pone en riesgo al sistema electoral y al sistema político. Aquí lo que están haciendo son, con tantos problemas que tienen, abriendo nuevos frentes. Insisto, ¿tú crees que en un país donde tenemos estos problemas de criminalidad, estos problemas de falta de abasto de medicina, estos problemas del sistema educativo, la lista es larga, 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 este es donde tendría que estar el foco legislativo en el segundo año de gobierno de la presidenta? Pues para ella sí. La única explicación es que quieren más control, quieren más poder, quieren dejar su sello y no se dan cuenta de las consecuencias. Ricardo Monreal hizo una declaración esta mañana y fue muy claro, específico, cuando dijo la reforma electoral que envíe la presidenta de la República a la Cámara de Diputados el próximo martes se aprobará. Es una orden, es una instrucción. ¿Qué te revela? Te revela que realmente podríamos tener un diputado y un senador,
porque lo que hacen es tomar nota. Son empleados, Son ¿no? empleados. O sea, la separación de poderes como tal ya no existe. Ahora, no sabemos si esa reforma que presente la presidenta el 24 es realmente producto de algún tipo de negociación con el PT y con el Verde, que son los que hasta ahora le han puesto obstáculos. Estos dos partidos no tuvieron empacho en votar la reforma judicial y muchas barbaridades que han sacado, declarar inconstitucional a los vapeadores, locuras que no encuentran en otros lugares del mundo. Pero en la reforma electoral sí les importa porque afecta a sus intereses. ¿En qué sentido? Pues fortalece al partido más grandote, Morena, les deja menos juego en la negociación y en la asignación de escaños, les quita dinero, les quita certidumbre al resultado, porque si al final el INE es frágil, pues ¿a quién le va a hacer caso? ¿Al partido grande o al partido chico de la coalición? Pues al partido Ya te grande de la contestaste, esa coalición. pregunta se responde sola. Se responde sola, son buenas preguntas esas. Ahora, ¿cómo evitas? Porque ese es un punto clave, que no sé si ven en la reforma o vaya a venir en la reforma. ¿Cómo evitas que un personaje indeseable se convierta en un candidato de un partido político y que si gana se convierta en un jefe de la mafia en el poder, como sucedió ahora en Tequila, Jalisco? ¿Tú crees que les importa? Esa es la primera pregunta. No. Esa es una de las... Pero ya el crimen gobernaba en Jalisco. O sigue gobernando, en Tequila. Tequila, Jalisco. O sigue gobernando, que no sabemos muy bien quién... Y mencioné un solo municipio, Por hay eso. 2.300. ¿Tú crees que les importa? No es la motivación de la reforma, eso te lo aseguro. Pues debiera, ¿no? Debería hacer muchas cosas. Debería ser una reforma que hiciera más fácil votar, que le diera más información al ciudadano, que generara una mejor rendición de cuentas. Quisiera que, por ejemplo, el otro día estaba con un consejero en un programa, con el consejero Uquib, Ukib Espadas. que es muy bueno, y decía, por ejemplo, muy bueno. si nos preocupa que los diputados de representación proporcional no hagan campaña y sean como electos de vuelito, pues antes, tú lo recordarás, porque tenemos una edad donde nos tocó, antes había dos boletas, la boleta para los diputados de mayoría y la boleta para los diputados de representación proporcional. Sí puedes hacerlos que sean mucho más sensibles a las preferencias ciudadanas y que no entren como de rebote en la lista. Cuando tú votas por tu diputado de mayoría, pues estás votando, aunque no quieras, por el de representación proporcional. Eso lo haría más democrático el sistema. Hay muchas cosas que pueden mejorar. No siendo una prioridad, hay muchas cosas que pueden mejorar. Pero de lo que hemos visto, ¿qué mejora? ¿Hace más proporcional el sistema? No, lo va a hacer menos proporcional. Es decir, el grupo más grandote va a estar más representado. Generará una confusión ridícula de si es cierto este borrador, dos mecanismos para tener diputados de representación proporcional. Disminuirá la representación en el Senado, quitándole a los partidos chiquitos la posibilidad de tener voz dentro de la Cámara Alta. Y nimiedades, sí, bájale la edad a los senadores, hay que democrático, que haya senadores de 18 años, para que luego nomás alcen la mano con los que le pida, la verdad no importa mucho qué edad tengan. Gracias, Carlos. Gracias, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. José Antonio Valdés Peña, investigador crítico y docente del Séptimo Arte, nos presentó la filmografía In Memoriam de Robert Duvall a unos días de su fallecimiento, El Padrino y Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, El Precio de la Felicidad de Bruce Bradford, El Apóstol de Robert Duvall y El Juez de David Dobkin. Apenas este domingo 15 de febrero murió Robert Duvall. Tenía 95 años de edad. El actor apareció en icónicas películas como El Padrino, era el consigliere Tom Hagen, y en Apocalipsis Now, Apocalipsis. José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, bienvenido. El mejor de los críticos de cine de Uno TV. Muchas gracias. Es el único. Muchas gracias, Pepe. Pues sí, pues se nos va otra de las grandes figuras caray. del cine americano. ¿Contemporáneo de quién? Contemporáneo a Gene Hackman, a Dustin Hoffman, a Clint Eastwood. Es la generación que ahorita está entre los 95 y los 100 años aproximadamente. En activo todos. Robert Duvall apenas hace un par de años estaba haciendo materiales para plataforma. Y bueno, en el caso de Robert Duvall hay algo muy importante. Antes de hacer el conteo de posiblemente lo mejor de su carrera, Robert Duvall entendió que en la vida de un actor no todos son estelares, pero cuando haces un buen papel
de reparto, un buen papel de cuadro, te vuelves un actor de carácter y te puedes robar la película descaradamente cuando apareces. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el listado. THX 1138, la ópera prima de George Lucas, ambientada en un futuro distópico donde pues una sociedad que vive dominada por máquinas, de pronto uno de sus individuos toma conciencia y decide escapar de este mundo electrónico, de este laberinto electrónico. Pues bueno, ahí vemos a un Robert Duvall joven que pues venía del teatro universitario, que empezó su carrera con una estupenda película. ¿Tú la recuerdas, Pepe? Matar a un ruiseñor con Gregory ¿cómo Peck. no? Es la primera ¿En esa aparición. estaba? Es la primera aparición. Pero estaba de muy Robert Duvall. joven, muy joven. 62, tendría lo mucho 28 o 29 años. Extraordinaria película, en blanco y Exactamente, negro. Blanco y negro, y bueno, es una de las películas más inspiradoras de todos los tiempos. Pues bueno, una década después, Robert Duvall se empieza a encontrar con esta generación del nuevo Hollywood, y aquí lo vemos en ciencia ficción con esta ópera prima de George Lucas. Pero sin duda, el director que más impulsó la carrera de Robert Duvall fue Francis Ford Coppola. El Padrino, pues bueno, mencionaba Pepe el personaje de Tom Hagen, que si bien pues teníamos la figura mítica de Marlon Brando, la frialdad y lo maquiavélico de Al Pacino, la brutalidad del personaje que hacía James Caan, Sonny, Tom Hagen era el estratega, el diplomático, el político, el que trataba de resolver por medio de la conciliación, por eso es el consigliere, pues todos los dramas de la familia Corleone. Pues un personaje que llevó Robert Duvall en El Padrino parte 2, ya no estuvo en El Padrino parte 3 porque no le quisieron pagar lo que él consideraba era justo, así que bueno, finalmente Tom Hagen es esta muestra de ese personaje que se puede por momentos robar una de las más grandes películas de la historia del cine. Pero no queda ahí. Francis Ford Coppola se lo vuelve a llevar a la guerra de Vietnam y la locura en Apocalypse Now, donde interpreta al coronel Kilgore, que lleva pues a todo su escuadrón de helicópteros bombarderos que cuando atacan llevan la marcha de las valquirias a todo volumen, y que bueno, pues en una escena clave de la película, el personaje, después de bombardear toda una aldea, dice: amo el olor del napalm por las mañanas. Gran personaje el coronel Kilgore, que ejemplifica pues toda la locura que Francis Ford Coppola nos lleva a conocer en Apocalypse Now. El Oscar, el ansiado Oscar, le cayó a Robert Duvall por una muy interesante película llamada En México, El precio de la felicidad, la historia de un cantante de country que después de una vida de excesos y alcoholismo trata de reinventar su vida. Y bueno, pues esta película, dirigida por Bruce Beresford, australiano, director también del Chofer y la señora Daisy, pues es un melodrama muy sobrio, muy tranquilo, que le acaba dando a Robert Duvall el Oscar de Mejor Actor. Va a tener en total 7 nominaciones a lo largo de su carrera, y en 1984 él recibe el premio por esta película, que anda medio desaparecida ahorita, pero seguramente se va a reponer pronto en plataformas. El Apóstol es importante mencionarla en 1997 porque Robert Duvall también fue director, y en esta película él se dirige a sí mismo interpretando a un pastor religioso que pues después de haber cometido un crimen pasional se marcha a un apartado pueblo del sur americano donde empieza una cruzada de redención y de redención de la humanidad. Un personaje muy enloquecido que Robert Duvall hace con maestría, y bueno, reconociendo además, Pepe, que se dirige a sí mismo. Y terminamos con una de las películas de la década pasada, El Juez, dirigida por David Dobkin, donde tenemos a Robert Duvall interpretando a un magistrado alcohólico también que ha cometido un crimen, y su hijo, en este caso interpretado por Robert Downey Jr., pues va a hacer lo posible por sacar adelante a su padre. Ahí vemos pues precisamente a un Robert Duvall que alterna con una nueva generación, que hace un personaje de reparto, pero lo hace extraordinariamente bien, y fue muy conmovedor, Pepe, a lo largo de la semana leer todos los obituarios que personas tan diversas como, bueno, Robert Downey Jr., Adam Sandler, en fin, actores de muchas generaciones tenían acerca de Robert Duvall. Robin Williams, que en paz descanse, decía que el problema con Robert Duvall era que era demasiado serio, y para alguien como Robin Williams, que era una pila hablando, Robert Duvall era un hombre muy hacia adentro, muy taciturno, gran amante del tango, era un gran fanático. Y lo bailaba muy de bien. tango. Lo bailaba muy bien. No tuvo hijos, en ningún momento tuvo varios matrimonios, no tuvo hijos, vivió una vida muy tranquila, y siempre siendo ese gran actor al cual puedes poner atrás, en medio o enfrente de la cámara, y siempre te va a dar grandes personajes. Pues perdemos a
otra gran figura de esta generación. Nos queda Clint Eastwood, nos queda Dustin Hoffman, esa generación que ya están más en medio de los 90 que Pues otra ya cosa. tienes 3 programas garantizados. Pues bueno, ojalá que sean mucho tiempo. Es irónico. Te agradezco muchísimo. Gracias, Pepe. Buenas Buenas noches. noches. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.